estamos de regreso. Gracias, aquí estamos, continuamos. A ver, amigo, amiga, quienes estén viéndonos en este momento, si tienen contacto con niños, si son profesores, de repente padres o madres de familia, y en algún momento han tenido que lidiar con esta situación a la hora del almuerzo, a la hora de la cena, o en el desayuno, incluso, que es el rechazo a la comida de parte de los chicos o de las chicas de la casa. ¿Qué hacer, no? ¿Cómo combatir? Yo me acuerdo que era tortuoso este momento en nuestra época de pulpines o mini pulpines, porque te sentaban. Decían quedarte ahí frente al plato. Podían pasar 6 horas hasta que te acabaras la comida. Sí. Y era una situación un poco delicada, ¿no? Felizmente no se practicaba así en todas partes. Algunos hemos tenido la mala suerte, otros no. Otros padres o otras familias han sido más flexibles. Pero ¿cuál será el motivo del rechazo frente a estos platos, a esta comida? Puede ser un tema biológico, físico, puede ser psicológico, puede ser solamente una temporada de capricho de parte de los chicos. También. ¿O qué será? O de repente cocinas mal, pues también puede pasar. También, por supuesto. Malas combinaciones, bueno, no son muy atractivas pues para los chicos, ¿no? Así que vamos a presentar pues a nuestra invitada del día de hoy para hablar acerca de este tema, cómo hacer que nuestros chicos le den un poco más de cariño a las comidas. Está con nosotros Sara Abu Sabah, nutricionista, ¿no, Mitre? Así es, Abu Sabah Mitre. Hay que decir Mitre porque si no mi mamá, que seguramente me está viendo, me va a decir por qué no has dicho Mitre. Así es, por supuesto. Sara Abu Sabah Mitre, gracias. Un aplauso para nuestra invitada. Un aplauso. Y que además pues vienes con una novedad, que es la del libro, ahí estamos viéndolo. Ese es mi primer libro, Pregúntame sobre nutrición infantil, que estoy segura va a ser una guía, una herramienta en verdad, para todos los padres de familia, docentes, como bien lo dijiste, Oscar, que están interesados en lograr una buena alimentación de los niños. Un tema fundamental, porque muchas veces el alimento o el alimentar al niño se resume en tengo que hacer que coma, lo que le gusta nada más, cuando en realidad la nutrición va mucho más allá de eso. Es todo un proceso en que el cuerpo está obteniendo todo el combustible que necesita para pensar, para crecer, para desarrollar, para sonreír, para estar de buen ánimo, ¿no? Para protegernos frente a infecciones, por ejemplo. Entonces hay que tomar conciencia de cada tiempo de comida para que justamente ese objetivo que, claro, todos los padres de familia lo dicen, yo quiero que crezca, yo quiero que sea inteligente, verdaderamente se cumpla, ¿no? La nutrición es muy importante. Claro que sí. Y digamos, yo sé, más o menos he escuchado por algunos pediatras, lo comentaba al inicio del programa, que hay una etapa en la que como que se les baja el apetito un poquito, como que es normal. Pero igual, pienso yo, uno puede digamos, apelar a la creatividad, ¿no? Sí. Porque si bien es cierto, ya pues se le bajó el apetito, pero tampoco lo vamos a dejar ahí, son niños y están creciendo igual, ¿no? De pronto, pues, ponernos creativos, inventar nuevas combinaciones. Pienso también que a veces nos quedamos como que muy estancados en lo mismo, ¿no? Y el menú es algo que no varía, mejor dicho, que se repite y eso también llega a cansar, ¿verdad? Sí, Cecilia, tantas cosas que mencionas en ese momento que son las dificultades cotidianas que se ven en diferentes etapas de la vida, pero principalmente cuando son muy pequeñitos. Y sí es cierto, durante el primer año de vida la velocidad de crecimiento es increíble. 3, 4, 5 centímetros por mes, en muchos momentos. Entonces la necesidad de energía y de nutrientes es muy grande. Pero luego a partir del año ya no crecen tan rápido. Entonces el apetito efectivamente va disminuyendo. Pero también ocurren otras cosas, que hay una serie de publicidades, hay una serie de malos hábitos en la alimentación que van haciendo justamente que en ese momento en que el niño tiene que sentarse a la mesa a comer, pues el niño ya está satisfecho, ¿no? Porque le diste el agua un poco antes, o le diste los jugos, o le diste la galletita, una serie de cosas, no respetas el horario, entonces el niño finalmente, a la hora de comer, ya no tiene tanta hambre, ¿no? Y ahí se me ocurre algo también, sin mencionar ningún tipo de marcas, ni mucho menos, por supuesto, pero ¿hasta qué punto sería conveniente? Hay algunos padres de familia que dicen, bueno, no quiere comer, me preocupa, yo quiero que crezca, entonces aplico a las fórmulas, ¿no? Estas, digamos, pueden ser leches o pueden ser simplemente estas fórmulas de nutrición, suplementos nutricionales que equivalen a un plato, digamos, de comida. Sí. Es importante lo que me mencionas también, y justamente en el libro he tratado de colocar estas situaciones complicadas que tienen los padres de familia para darles justamente cuál es la solución, ¿no? Ahí cuento justamente una historia que en realidad son casos que he tenido en mi consulta privada. Y en este caso era esta madre que era sumamente disciplinada y ordenada con su niño y le daba absolutamente
una dieta muy balanceada, muy rica, hasta que el niño ingresa justamente al preescolar. Y en el preescolar, mientras que su lonchera era la fruta, era su sándwich, su agua, o sea, una lonchera muy balanceada, él veía en otras loncheras, pues, una serie de golosinas y cosas que él quería. Entonces, Claro. obviamente, la lonchera regresaba intacta. Entonces, oh sorpresa, dijo la madre, ¿qué hago? Suplemento. Y empezó a dar suplemento pensando que esa era la mejor solución, cuando se da cuenta justamente que cuando va a su control pediátrico el niño no había crecido lo suficiente y dijo, bueno, ¿qué he hecho? ¿No? Entonces, aquí el mensaje es a los padres de familia que no se desesperen, hay que tener mucha paciencia, hay que ser creativos, como tú dices, a la hora de alimentar, pero hay que ser disciplinados en los horarios, ¿no? Y ese tema de las golosinas no necesariamente tienen que estar prohibidas, pero hay que elegir el momento adecuado sin que esto represente un premio, por ejemplo, para el niño, ¿no? Que sea una cosa muy ocasional, para que no ocurra esto de que yo soy el raro y yo nunca como nada de estas cosas y cuando lo veo estoy desesperado por tenerlo, ¿no? Claro, por eso debe generar algún cuadro de estrés también para los chicos, ¿no? sí. Frustración incluso. No he visto algunos cumpleaños donde los niños están prohibidos de tocar cualquier cosa, porque efectivamente probablemente la familia sea muy extrema y muy radical a la hora de escoger alimentos. No pueden tocar nada. Sí. Entonces, se ven niños con cierta tristeza también. Hay que ser un poco flexible. Sí, ahí sí, si me permites darle un consejo a todas las mamás, papás, todos los que nos están viendo en este momento, que procuren que en estas fiestas infantiles en verdad ofrezcan más variedad de alimentos saludables y nutritivos que para nada tienen que ser aburridos. O sea, muy buenas alternativas donde los chicos en verdad empiezan a tener cierta noción de qué es lo más conveniente para mí. O sea, un niño pequeño no va a discernir, mira, es mi nutrición, tengo que crecer, no lo va a discernir, ¿no? Pero todo depende de cómo tú se lo vas ofreciendo y eso es sumamente importante, ¿no? Y claro, por ahí algunas otras cosas en formas tal vez divertidas, que no necesariamente sea una golosina, pero que efectivamente te dé esta opción de que no me siento el raro que a mí no me dejan comer, ¿no? Claro. Entonces es bien importante y nuevamente si me permites retornar al tema de las golosinas y cosas que son clásicas en las loncheras, hay que recordar que la lonchera es un tiempo de comida importante para el niño. O sea, el niño tiene que comer cada 3 horas. ¿Y por qué cada 3 horas? Porque su capacidad gástrica es pequeñita. Entonces, él tiene que cubrir una cantidad de energía y una cantidad de nutrientes. Entonces, si tú en la lonchera no le das algo nutritivo, todos los días está teniendo una merma o una deficiencia de algo que no está cubriendo. Claro. Entonces hay que tomar conciencia y justamente en el libro explico uno a uno todos los nutrientes, dónde lo van a encontrar, cuánto le tienen que dar para que cubra esa cantidad y muchos otros datos, tips, hasta incluso recetas, en verdad que van a servirles a todos. Claro. Tenemos preguntas del público. Justamente, Perdóneme, mira, sí. Lady dice, auxilio, mi hijo por sí solo no come como debería, tiene 5 años y medio, pesa 18 y medio y mide 1,7 m, dice. Es bueno darle una leche que suple algunos alimentos como Pediasure, por ejemplo. Ayúdeme, por favor, gracias. Era lo que decíamos, ¿no? También a propósito de la leche. Sí. Entonces, empecemos con Con la pregunta. Con el tema, bueno, los lácteos en general son un alimento altamente nutritivo, muy fácil de recomendar para nosotros los nutricionistas porque con mucha facilidad, con 2 cuotas de lácteo al día, uno puede cubrir en buena parte los requerimientos de calcio, un nutriente que el niño necesita para crecer, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos ese caso, esa suerte de que el niño no come, o sea, porque siempre la idea es la leche lo que le tengo que dar, cuando no es así, ¿no? Lo que tienes que hacer es ver que esta dieta sea variada, pero primero pregúntate por qué ese niño no está comiendo. ¿Será que no está teniendo un horario de comida? ¿Será que la cantidad que le está sirviendo es mucho más de lo que él está preparado para consumir? Y ahí también hay otro tema, que muchas veces los padres de familia comparan, ¿no? O tienen una idea de cuánto debe comer el niño, que es mucho mayor para él, ¿no? Entonces, si comparan al vecino que está comiendo mucho más de lo que él come, dicen, no, mi niño no está comiendo. Y de repente él, porque es un niño de repente menos activo, porque su velocidad de crecimiento es más lenta, su tamaño de porción tal vez sea menor. En el libro, y discúlpeme que haga referencia nuevamente, pero es que justamente son estas las dudas que tienen los padres de familia y lo van a encontrar. Hay justamente un esquema donde los explico cuánto, o sea, en cantidad, es lo que la capacidad del estómago por edades puede tener ese niño, para que los padres tengan una idea de si la cantidad que le doy es suficiente, ¿no? ¿Y qué hacer en caso de un niño que ya se le haya presentado un cuadro de anemia?
¿no? ¿Cómo Fundamental. deberíamos alimentarlo? Porque la anemia incluso paradójicamente viene con inapetencia, ¿no? Así es, con inapetencia, irritabilidad, cansancio, problemas atencionales en el colegio, pérdida de memoria y a largo plazo un niño que probablemente no tenga una buena oportunidad para tener éxito en lo académico, en lo laboral. Es un problema de salud pública que tenemos en el país. Es un problema que no necesariamente es únicamente por la falta de alimento. Muchas veces no tener agua segura o niños que constantemente se encuentran con diarrea son niños que probablemente hagan anemia, ¿no? Ahora, sí hay que buscar buenas fuentes de hierro, ¿no? Y aunque muchos papás digan, ay, no, mi hijo no come eso, la sangrecita, el vaso, el hígado son bombas de nutrientes. Maravilloso. Hay que grabárselo, son bombas de nutrientes. Pues. Una cantidad de proteína y una cantidad de hierro que el niño lo asimila sumamente bien y que va a prevenir su anemia. Una vez por semana o cada 10 días es conveniente. Si es que no le gusta la sangrecita al niño, hay que ser creativos, como bien has dicho, Cecilia. Una de las cosas que el niño consume es un plato de tallarines con carne molida, por ejemplo, pero mezclarle la sangrecita con la carne molida enriquece el plato claro, y el niño claro. ni siquiera percibe de que está enriquecida, ¿no? Bueno, y acá hemos probado pudín con sangrecita, ¿te Oye, acuerdas? ¿Qué tal? espectacular, Buenísimo. el Quedó como rico, postre. como postre. ¿ah? Hay incluso galletas con Claro. sangrecita. También, claro, Bueno, claro. cuestión como Tiene, pues, de los creatividad, nutrientes ¿no? no se alteran, ¿verdad? Por ejemplo, en el No. caso de si lo pones como ingrediente No. galletas. Hay nutrientes que son resistentes al calor y no se pierden en el procesamiento. El hierro es uno de ellos y en estos 3 alimentos que menciono son uno de los mejores, ¿no? Y perdóname una preguntita más. ¿Y este hierro no tiene que activarse con la vitamina C? Cuando estamos hablando de hierro de origen vegetal, por ejemplo, el de la menestra, el de la Ajá, espinaca. para reforzarlo. Exactamente, sí requiere una vitamina C, que puede ser la limonada que acompañó el almuerzo, por ejemplo, que podría ser también el limón que le rocío a un plato de espinacas que quisiera darle al niño. De esa manera se activa y hacemos que este hierro se asimile Pero en el tranquilamente. caso de que sea hierro animal, ahí ya no es necesario. No es necesario. No es necesario. Pasa directo. Pasa directo y se absorbe tranquilamente. Lo que sí hay que tener cuidado, sobre todo con aquellas personas que suelen dar mucha infusión a los niños, esto sí interfiere con la absorción de hierro. Ah. Entonces, en algunos casos, porque hay esa creencia, bueno, voy a evitar los gases y siempre le doy sus agüitas de infusiones a lo largo del día, sobre todo muy cercanas a las comidas, puede interferir un poquito con la absorción, ¿no? Mejor espaciarlo. Ajá, perfecto. Tenemos más preguntas. Lucy Díaz dice, mi hijo no quiere comer, pero sí cosas que le gustan. Ajá, ese es el caso de muchos chicos, ¿no? Por decir el pollo broster, bueno. pero no el pollo en guisos, porque tiene 7 y 6 meses. Mide 1,30 m y pesa 35 kilos. ¿Necesita alguna vitamina o qué? Por favor, ayúdenme. La edad del Ajá. niño, Pollo broster, sí. ¿Qué edad tenía el niño? 7 años. 7 años. 7 y 6 meses. 7 años y 6 meses, bien. Ahí pasa algo que es muy clásico. Ese primer año de vida, desde los 6 meses hasta el año, y me tengo que ir hasta ese momento para que los padres entiendan por qué ocurre ese problema. Al niño se le suele dar las papillas, los purés espesos, que a los 6 meses está bien, pero luego el niño tiene que aprender a masticar. Entonces, si tú hacia el año al niño no le diste partido y no le enseñaste que al año va a comer de la olla de todo, a los 7 años va a comer lo que quiera, únicamente. Entonces, el proceso de masticar alimentos crocantes durante este primer año es fundamental. Claro. ¿No? Ahora, otra cosa que pasa es que a veces los padres de familia no tenemos mucha paciencia y las formas de alimentar a los niños no son siempre las más convenientes. El niño que no quiere comer puede ocurrir por 2 grandes motivos. Uno, porque no ha aprendido este proceso de aprendizaje de masticar y de comer lo que los padres de familia entienden que es lo mejor para ellos, o bien porque quieren expresar algo que está molestando, ¿no? Y eso es muy clásico también. De repente hay peleas en casa y entonces yo lo manifiesto a través de como solo lo que quiero y llamo la atención de mis padres de familia, quiero decir algo a ellos, ¿no? Entonces es fundamental, primero, poder darse cuenta qué es lo que puede estar pasando con ese niño. ¿Será que yo, como padre de familia, no estoy siendo asertivo en las formas, en los horarios, en las cantidades, en las variedades? ¿O será que en verdad hay un problema emocional en casa o en el colegio o en otro entorno del niño que está haciendo que ese niño manifieste a través del alimento? Bien importante, porque un grupo de personas, toda la población, indistintamente de la edad, incluso en niños muy pequeñitos, pueden desarrollar trastorno alimentario. El trastorno alimentario del infante no es igual que el adolescente. El niño no manifiesta
quiero estar flaco, quiero estar gordo, o el pan engorda, no. O sea, en este caso no es su motivación. Así es, el niño lo manifiesta siendo sumamente selectivo para comer, ¿no? Claro. Ahora, quisiera retomar, hace un momento estábamos hablando de la leche. Me da pena porque creo que nuestra generación sí es de los que, de la generación que decía pues que la leche era importante, ¿no? Estaba como en la pirámide. Después ha ido descendiendo. Sí. Ya casi se le ha satanizado a la leche. Sí. Entonces hay gente que dice que no es necesario, que las vacas vienen enfermas, locas, Sí. Y me da pena porque siento que debe tener algún valor todavía. Así ¿sí? es. Pero no creo que todas, o depende en qué condiciones llegue la leche. Claro. Pero me gustaría saber por qué hay tanto miedo a este producto, ¿no? Probablemente el tema de no recomendar los lácteos en algunas corrientes, no es mi caso en particular, nace porque en algún momento salieron algunos estudios no bien hechos sobre que los lácteos, particularmente la leche, estaría asociada a cáncer de mama, ¿no? Algo totalmente falso. Luego empiezan a salir una serie de teorías respecto de la cantidad de hormonas que se le ponen a los animales y una serie de cosas que podrían pasar a la leche, cosa que aún no está demostrado, ¿no? Sin embargo, sí es cierto que hay que tener ciertos cuidados con los lácteos. Lo primero que tenemos que saber, y que también está explicado en el libro, es que los lácteos en general son alimentos nutritivos. Son una de las mejores fuentes de calcio, tienen un buen aporte de proteínas, muchas otras vitaminas también, y además hidrata al niño, ¿no? Una porción adecuada, 2. ¿Qué pasa cuando ese niño excede todas estas cantidades de lácteos? Porque hay niños que solamente quieren leche y eso está muy mal, ¿no? Claro. En ese caso, se corre el riesgo de que también, contando con esta predisposición genética, el niño con tanto calcio pueda hacer cálculos finalmente. Tenga problemas renales por este exceso de calcio. Justo, mira. Cosa que ya se ha visto también, ¿no? Ahora, otro problema que tenemos con los lácteos es que los padres de familia tienen esa idea de que es lo mejor para el niño, entonces basan su alimentación en la leche, cosa que no es así. Hoy quiero decirle a los padres de familia que si no desean que su niño tome leche, no pasa absolutamente nada. Hay muchos otros nutrientes que pueden compensar. cubrir eso. Claro. Y si su idea es optar por la leche, pues en buena hora, no exceda más de 2 porciones al día, que es lo necesario, no necesitamos más. Y que también en el mercado hay una gran oferta de diferentes variedades de leche que muchas veces confunde a los padres. Hay que leer las etiquetas, por favor, saber qué cosa le estamos dando a los niños para He visto esta elegir gran variedad, mejor, ¿no? A veces vienen de colores, verde, azul, roja, amarilla, con esto, sin esto, para el otro, para el de acá, y a veces podría marear. Y justo esta pregunta venía como respuesta también a Claudia, que dice: mi hija de 9 años no quiere cenar, solo quiere tomar leche, pesa 38 kilos y mide 1,35. Creo que ya se explicó un poco que el exceso de la leche no puede ser perjudicial, ¿no? Ahora, ese punto es importante, el tema de la cena en una niña de 9 años, ¿no? Hay que entender que a los 9 años son 5 los tiempos de comida, ¿no? Uno puede hacer intercambios en los tiempos, sobre todo en época de colegio. Muchos chicos salen 3 de la tarde, 3:30, a veces no almuerzan y tienen un almuerzo cuando llegan a casa que es 4 de la tarde. Entonces, obviamente, a las 7, 8 de la noche ya no quieren un plato de fondo. Algo ligero como una leche podría ser suficiente, pero ahí sí me voy a qué cosa come en el horario escolar. Entonces necesitaría esa niña 2 loncheras, una ligera para el primer recreo y una un poco más contundente en el segundo, que no necesariamente es un plato de comida, podría ser un sándwich tranquilamente, su fruta, y así tenemos el tiempo del día, digamos, suficiente, ¿no? ¿Qué pasa con los chicos que no quieren comer y los padres los obligan? Muy ¿no? Todavía persiste lamentablemente ese tipo de cultura, ¿no? Te quedas sentado o sentada hasta que acabes. Sí, eso durante horas. digamos, Qué terrible, hay diferentes ¿no? formas de obligar, esa es una, otra es que le abren la boca y le empujan la cuchara con comida, como sea, donde ya incluso tortura, eso es violencia, ¿no? O viene el policía si no te comes toda tu comida y te lleva, Viene loco, ¿no? viene loco. El ropavejero, ¿no? Uno de los errores, o varios de los errores frecuentes que se cometen en la alimentación es justamente azuzar al niño para que termine ese tamaño de porción. Si el niño está en pleno juego y tú lo llamas para que se siente a comer, ese niño obviamente va a querer comer apurado y probablemente no quiera terminar porque su interés está en el juego antes que la comida. Claro. Entonces, un poco de límites claros, un poco de firmeza con amor, eso es todo un arte para un padre de familia, ser firme con amor. Entonces va a ayudar a mejorar esta relación y no llegar a ese extremo de obligar al niño o de darle estos mensajes
que asustan y que para nada contribuyen. Nunca el alimento puede ser un premio y nunca puede ser un castigo. El alimento tiene que ser un momento de compartir donde el niño se sienta tranquilo a la mesa con el padre de familia y aprende, ¿no? Claro. Y se conversa de cualquier otro tema lejos de asustarlo. Justo Si el niño... tenemos Sí. una pregunta. Extremo, ¿ah? Exacto. A ver. El opuesto, dice Joel. Déjelo o déjalo un día entero sin comer ni nada, ni agua, y vas a ver que al día siguiente comerá como loco. Sí, a la antigua. Claro, este es el lado exactamente opuesto. Sí. ¿No? La Organización Mundial de la Salud, una de las cosas que fomenta mucho es la alimentación responsiva, ¿no? Y eso quiere decir, habla de las formas en que yo alimento a ese niño, ¿no? Si el niño no quiere comer, tengan por seguro que algo le está pasando. El niño no es un niño malo. El niño no es un niño pues que tiene una serie de mente distorsionada que dice voy a hacer toda esta estrategia. No, el Quiero niño, molestar a mis papás. Claro, el niño a esta edad tiene una reacción conductual que tiene que ver con una serie de estímulos que vienen desde externamente, ¿no? Y eso es muy importante también para la alimentación. Entonces, yo estoy convencida que si un niño tiene sus horarios adecuados, si un niño se le da la cantidad adecuada, si un niño se le da alimentación con amor y con paciencia, la gran mayoría de esos problemas se van a ir. ¿Cuáles problemas podrían persistir cuando hay un factor externo muy importante que está perturbando a este niño, ¿no? Y que puede ser un tema coyuntural, familiar, social tal vez, donde el niño pues a través del alimento está tratando de manifestar algo. Entonces hay que ser un poquito más observadores, tener más paciencia y jamás dejarle que no comes nada. Simplemente esperar a sus tiempos de comida. Si en esta primera comida no quieres comer, entonces vas a esperar hasta la siguiente probablemente, pero nunca hasta el día siguiente, ¿no? Claro, es un poco extremo, ¿no? Extremo, definitivamente. Doris Montoya también nos escribe, buen tema, dice, tengo una consulta, ¿qué hacer con mi hijo que no quiere tomar desayuno? Se va al colegio sin desayuno porque dice que le da náuseas si le doy algo, ¿qué hacer? Sí, eso pasa. Es una respuesta un poco difícil y podría sonar contradictorio a veces. Es cierto que muchos niños no despiertan con apetito, pero la media hora despierta el apetito en ellos, ¿no? Entonces, ahí yo sí quiero pedirles a los padres de familia que traten de organizar un poquito más los tiempos. A veces despertar un poco más temprano es complicado, yo lo sé, pero hay que acostarlos un poco más temprano también, para que puedan despertar más temprano y haya este tiempo de media horita para que puedan tener un poco de apetito. El niño que sale de casa sin desayuno probablemente tenga problemas atencionales o se distraiga más rápido o esté cansado. El desayuno es fundamental. Pero además el desayuno, digamos, como siempre se recomienda, ¿no? Balanceado, fruta, Exacto. un lácteo, una harina también, un pan, una tostada. Una de las cosas primordiales que requiere el niño en su desayuno es una fuente de azúcar. Y la mejor fuente de azúcar es la fruta. Frutas, es la claro. fruta. Ahora, a mí siempre me gusta recomendar la fruta entera, picada, porque el niño mastica, porque la fruta está más fresca. Sin embargo, en el desayuno podría ser conveniente dárselo en jugo, porque es una energía inmediata que lo va a activar en la mañana, pero no puede ser la única fuente de azúcar. Necesita otra fuente de almidón que gradualmente va a llegar a la sangre y ahí la avena, claro. el camote, el pan, son excelentes fuentes. Pero en ¿no? realidad también y pequeñas es un poco cantidades. ir pequeñas probando, cantidades. claro, ¿no? Ir probando qué es lo que le viene mejor al niño, ¿no? Qué es lo que evita que le dé náuseas. De repente están insistiendo con alimentos muy pesados en la mañana, ¿no? Puede haber importante. intolerancia también a la lactosa, de repente hay algún queso, alguna leche que le puede estar cayendo. Qué bueno que Claro. lo mencionas, qué bueno que lo mencionas porque en nuestro país la población peruana tiene una prevalencia altísima de intolerancia a la lactosa. Entonces hay presentaciones sin lactosa, que es una buena alternativa, pero a veces nos olvidamos que preparamos algo con lactosa y no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, podría ser de pronto darle una pequeña cantidad en la mañana de un grupito de alimentos, una pequeña cantidad, o de lo contrario, y eso ya es el plan B cuando estamos llegando a extremos y el niño de pronto hasta llega a vomitar, entonces sí, dale simplemente Horrible. un vaso de jugo en la mañana, podría ser, y ver que su primera lonchera del primer recreo sea el complemento del desayuno. No es lo ideal, pero en casos extremos, mientras progresamos a que el niño finalmente desayune, podría ser una etapa de transición, ¿no? Sara, ya que hablamos de la intolerancia a la lactosa, ahora se habla también de una enfermedad que se llama la enfermedad celíaca. Sí, ¿Es factible también que se presente en niños? por supuesto, claro que sí. Entonces ahí sería el pan y todo aquello que tiene No lo pueden harina de consumir. trigo, ¿verdad? Nada de trigo, nada de
de gluten en realidad, y ahí tenemos una variedad de cereales. Uno de ellos es el trigo, tampoco pueden consumir cebada ni nada que tenga derivados de la cebada. En algunos casos se suele evitar la avena, aunque la avena naturalmente no tiene gluten, pero puede estar contaminada en el proceso. Entonces es mejor evitar estos alimentos. Yo sé que para muchos padres dirán, "Oye, pero qué complicado, tantas cosas que no le puedo dar". Pero en verdad sí se puede llevar una dieta para el celíaco bien. En algunos casos el celíaco tampoco tolera los lácteos, no necesariamente por la lactosa, sino más bien por la proteína de la leche, y habría que excluirla si es que el celíaco en su caso particular no lo tolera. Evitar también muchísimos preservantes. ¿Por qué? No porque el preservante en sí necesariamente va a ser tóxico para él, pero muchos preservantes están hechos a base de gluten, ¿no? Alimentos como el sillao, por ejemplo, está hecho a base de gluten. En la gelatina muchas veces tiene gluten. Entonces hay muchos alimentos que uno no pensaría que tuviera trigo, pero que el celíaco en realidad debería abstenerse. La mejor recomendación sería el paciente celíaco acudir a un especialista en nutrición para que le explique de qué alimentos debe cuidarse. Claro que sí. Tenemos una consulta que me llama la atención. Lita dice, dicen que el color rojo da hambre y que por ello muchos restaurantes lo incorporan como parte de su decoración. ¿Se puede usar también con los niños? Excelente. Y es cierto, el rojo, el naranja, el amarillo son colores que estimulan el apetito. Y sí es cierto. Mira, lo había escuchado. Es cierto, mientras que colores más pálidos como el azul, por ejemplo, estos más colores fríos. más fríos, digamos, disminuyen el apetito. Entonces, sí, me encanta la idea porque es uno de los aciertos, por ejemplo, empezar a buscar algo que te vaya estimulando un poquito el apetito, sobre todo en niños que lo requieren, ¿no? Ir al mercado con ellos, hacer las compras, buscar las frutas de colores que ellos elijan. Por favor, salgan de solamente mandarina, plátano, manzana. Tenemos tantas frutas acá que compartir con los niños y tan cargadas de nutrientes y de ahora también sustancias químicas que cada vez más los estudios nos hablan de los beneficios protectores a la salud, ¿no? Claro Muy que bien, sí. Sara, nos vamos a ir a un corte. Sí, pero rapidito, Chiquitito nomás. para regresar ya con las recomendaciones finales para todos nuestros amigos que nos están viendo. Vámonos al corte y regresamos aquí en Bien por Casa. No te Volveremos. Aquí estamos en Bien por Continuamos Casa. aquí en Bien por Casa conversando de esta conversación interesantísima, de este tema interesantísimo como es la nutrición infantil, qué debemos darle, qué no debemos darle. Pues estamos, recordar que nos encontramos el día de hoy con Sara Abu Sabah Mitre. Gracias por estar aquí y pues nuevamente presento este libro maravilloso que has escrito. De donde además estamos pues tomando algunos ejemplos, algunos casos para poder ayudar a todas las personas que tengan este problema, ¿no? O que se encuentren teniendo este problema. Sí, pregúntame sobre nutrición infantil, como les decía inicialmente, en verdad busca ser un manual, una guía práctica para todos los padres de familia, donde puedan verdaderamente conocer todos los nutrientes. ¿Por qué son importantes? No solamente porque es importante, o sea, ¿qué función va a hacer este nutriente en el cuerpo de tu hijo? O sea, porque el día de mañana cuando te digan tienes que darle más alimentos con vitamina C, o sea, ¿por qué? ¿Qué hace la vitamina C en mi niño? ¿Dónde lo voy a encontrar? ¿Cuánto le tengo que dar? ¿No? Y ahí viene también tal vez otro tema que muchas veces los padres de familia se van nuevamente al suplemento. Por ejemplo, cuando cubrir la necesidad de vitamina C es facilísimo, o sea, medio vaso de jugo de naranja y ya está, eso es todo. Claro. No necesitan más. En verdad hay que ser muy observadores y hay que tratar de compensar estas deficiencias, ¿no? Hemos pasado de conversar sobre la leche, los colores, el tema del rojo me parece atractivo. Las diferentes enfermedades o dolencias como la intolerancia a la lactosa. Por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas reaccionan a partir de un alimento, viene genéticamente incorporado. ¿Qué es lo que ocurre con, por ejemplo, la alergia a los cítricos, a los chocolates o algunas frutas secas? Claro, pues hay dos situaciones o más incluso, ¿no? Tenemos lo que es una respuesta alérgica que se puede dar y eso, por ejemplo, se ve claramente en una alergia a la proteína de la leche y en ese caso las personas no pueden consumir ningún lácteo ni ningún alimento que tenga lácteo ni sus derivados, ¿no? Pero puede traer una intolerancia a la lactosa, que es algo muy distinto, es simplemente un problema digestivo donde falta una enzima en la persona y no puede digerir el azúcar de la leche, que es la lactosa, ¿no? Entonces empieza a tener ese abalonamiento, gases, diarrea muchas veces
y que requiere un diagnóstico diferenciado para saber si es alergia a la proteína de la leche o es intolerancia a la lactosa. Si es intolerante, pues habrá que buscar lácteos sin lactosa, que los hay en el mercado, ¿no? Una de las cosas que también puede preocupar a muchos padres de familia y que también es un caso que se da, ya hemos hablado de la anemia, que es un caso de salud pública, es un tema de salud pública. La obesidad, en su contraparte, también es un tema de salud pública y que además puede presentarse de la mano con la anemia. O sea, un niño obeso puede estar padeciendo a la vez de anemia y eso nos presenta pues un binomio tremendo en el cual el padre de familia pues ya no va a saber qué darle y qué no darle, ¿no? Y que probablemente lo tenga. Probablemente los niños con exceso de peso tengan además anemia porque su alimentación está más basada muchas veces no solamente en grandes cantidades, sino en almidones, en harinas, y entonces van, digamos, reduciendo su necesidad de cubrir alimentos cárnicos que son nutritivos, ¿no? Ahora, la obesidad es un problema para muchos Eso de la niños. anemia es curioso porque podría representarse o podría verse reflejado con síntomas como cansancio, aburrimiento, falta de concentración, etcétera. Así es, y muchas veces, sobre todo si lo vemos en niños gorditos, podemos pensar que es un niño flojo, cuando en realidad es un niño con anemia que además por su gordura, está agotado por eso, que además por su gordura, porque el cuerpo le pesa también, no tiene esas ganas. O sea, es un niño que tiene una malnutrición verdaderamente, ¿no? Justamente también en el libro hablo mucho de esos neurotransmisores que mucho tienen que ver con este estado de ánimo, ¿no? Un buen balance nutricional va a hacer que nuestro cerebro funcione mejor, ¿no? Incluso no regulando, sino dando los sustratos necesarios para que esos neurotransmisores en el cerebro que regulan tu estado de ánimo, es decir, estas ganas de poder hacer cosas o esas ganas de estar en estado de reposo, funcionen equilibradamente, ¿no? Salvo, obviamente no estamos hablando de los casos cuando tenemos patologías y bueno, hay un caso de depresión, ansiedad, que eso es otra cosa, ¿no? Pero un niño que está gordito... ¿Qué debería comer? Bueno, lo primero que hay que hacer es, antes de hablar con el niño, es hablar con los padres, ¿no? El padre necesita mucha asesoría y empezar a ver si es que ha sido el padre el, digamos, promotor de ese tema de la obesidad. El padre, por su lado, debe aprender cuáles son las cantidades adecuadas, debe saber qué mensaje se le da al niño, nunca decirle, estás gordo, nadie te va a querer, ¿no? Saber disciplinarlo en cuestión de horarios y darle el mensaje positivo, decirle, hijito lindo, estar gordito es un problema de salud, te puedes enfermar, puedes tener problemas. Es mejor que mejoremos tu peso para que puedas estar sano. Ese es el mensaje que se le debe dar, ¿no? Claro. Y pensar, y por otro lado, en el niño, antes de quitarle el pan, de quitarle los tallarines y de quitarle todos esos alimentos que pueden dar nutrientes, ir viendo qué es lo que está comiendo más mi hijo que está haciendo que él se engorde. ¿Serán las bebidas gaseosas? ¿Será de repente que está consumiendo muchas golosinas? ¿O será que todo el día está echado y no hace actividad física? ¿No? Entonces, o también es un niño ansioso que nunca se llena. Hay que recordar también, eso es un dato bien importante, los niños tienen que masticar 35 veces. ¿Para qué? Para que este mecanismo que viene desde el estómago, de que estoy recibiendo alimento, llegue al cerebro y le diga, bueno, lentamente, poco a poco, ya es momento de dejar de comer. O sea, ese mecanismo de cuándo como y cuándo dejo de comer viene desde el estómago, desde el intestino hacia el cerebro. Claro. Y tiene mucho que ver con cómo estoy masticando. Hay un tiempo en el que el cerebro ya se entera que ya el estómago cumplió su Así es. Y otro, capacidad. Y otro punto interesante es que los alimentos tienen cierta capacidad saciadora distinta, ¿no? Por ejemplo, las frutas, media hora. Y después de media hora te van a decir, vuelve a comer. Claro. Los vegetales, hasta 2 horas. Las proteínas, 4 horas. Alimentos que están muy condimentados, grasosos, una mezcla importante, hasta 8 horas. Entonces, ese también es importante para poder dosificar qué tipo de preparación le doy entre cada tiempo de comida y lograr que el niño vuelva a tener hambre. Ahora, en el ideal, o sea, todo esto, te juro que suena maravilloso, suena muy bien, suena necesario, importante para nosotros como padres, para los chicos como estas personas en desarrollo. Pero la realidad a veces nos golpea fuerte. Tenemos horarios complicados de chamba. Y los chicos no necesariamente están frente a los padres. A veces es una persona que las ayuda en la casa, a veces es la abuela, a veces es la tía, a veces es la vecina, qué sé yo, las realidades son distintas. Y ahí, ¿qué hacemos? Compensamos todo nuestro tiempo fuera de casa con el postre, con el regalito. Es complicado, ¿no? Pues siento que es difícil. yo te diría que antes de compensarlo con el postre, compensémoslo con tiempo con nuestros hijos. Es el mejor regalo que le podamos dar.
Y créanme que eso también es parte de la solución para que no haya problemas con la alimentación en el niño. O sea, denle tiempo, denle un poquito de tiempo para escucharlo, para jugar con el niño, para no hablar necesariamente de si cumpliste con tu tarea o no la Hay cumpliste. cosas más bacanas que las tareas de todas maneras. Y hay momentos para hablar de las tareas con los niños, ¿no? Entonces, y por si no supuesto tenemos el esto tiempo... se tiene que aprender, ¿no? Así Se es. tiene que aprender con un especialista, con una nutricionista, con un médico, etcétera. Sí. Y este libro también nos puede ayudar muchísimo. Claro que sí. ¿Y esto dónde lo podemos encontrar, Sara? Pues en realidad está en la gran mayoría de librerías del país, en todas las que están en los centros comerciales, lo pueden encontrar en tiendas Wong, incluso está en Trujillo, en Crisol, está en Arequipa, en SBS, en Ibero, en El Virrey. Sí, estoy viendo un montón de cosas interesantes. En muchísimas librerías, en verdad la pueden encontrar en Época, también está. Bueno, una guía súper didáctica y una forma pues de tener a una gran nutricionista como es Sara en tu casa, Por en tu hogar, supuesto. a través de sus líneas. Muy bien, Sara, muchísimas gracias, un Gracias aplauso. a de verdad. Gracias. Gracias aquí. Escapado de la radio. Sí. ¿No? Pero ya tocaba. Ya Sí, tocaba la hace tiempo que quería venir a visitarlos, en verdad. Cecilia, también te hemos tenido en el programa en la radio tantas veces. Siempre Así en es. casa y ahora bien por casa. Bien por casa. Cuestión de Ya me acordar. tocará a Tenemos mí el ahora mismo darle objetivo, darle claro que el sí. El salto por objetivo es allá. el mismo. Tenemos el mismo objetivo, dar información para todos los padres de No somos familia. competencia, somos complementos. Así Exactamente, es, esa es. exactamente. Gracias por habernos visitado. Gracias a ustedes. Gracias por habernos visitado. Así que ya saben, pueden encontrar este libro maravilloso y tenerlo en la casa. Todas las librerías y en los en las supermercados. tiendas y los supermercados. Gracias nuevamente. Nos vamos al Nos corte. vamos al corte y al volver en nuestra secuencia, ¿cómo haríamos? Vamos a aprender el arte de la pintura amazónica. No te lo Nada pierdas, más Juan y Brillo. nada menos. ¿Ah? Corte y volvemos con esto y más aquí en Bien fácil, ¿ah? Bien fácil se te va a hacer. Qué ¿ah? Bien fácil. Vamos al corte, oye, chuchupe, volvemos.